Sí. Te amo, Elías. Muy bien. El servicio como una disciplina espiritual. Hacemos clic para el siguiente, por favor. Tuvimos, espero que lo recuerden, el trimestre pasado, todos 3 meses, 13 predicaciones respecto a cómo servir. El primero se llamó llamados a servir y luego nos fuimos todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hablando de personajes y aquí puse nada más los títulos de esas predicaciones. Estuvimos diciendo que Adán fue llamado a servir con obediencia en el huerto, servicio. Noé a servir con paciencia. 120 años de predicación y de construcción de arca requiere mucha paciencia. Abraham, el servicio con fe, de ver lo que nadie ve, de creer en las promesas de Dios que le dice, sal de tu tierra y vete al lugar que yo te mostraré. José, servir en adversidad, en la cárcel, vendido por sus hermanos, olvidado en alguna cárcel. Bueno, Moisés, servir a pesar de la dificultad. Se va al desierto, encuentra a un Dios ahí en la zarza, le pide que regrese, no sé hablar, soy tartamudo, ve y sírveme, necesito que me sirvas bajo esa adversidad. Josué, servir con liderazgo, estás dejando al más importante de los líderes para los judíos, que es Moisés, pero ahora tú, yo quiero que tú, joven, seas el nuevo líder. David, servir con valentía. Salomón, servir con sabiduría. Daniel, servir en un mundo en el cual el llamado a ser influido por una sociedad tan atractiva como la babilónica, y es llamado a servir con integridad, a negarse a las cosas que son fáciles. Pedro, servir desde la debilidad. Pablo, servir hasta la muerte. Juan, servir con amor. Todos estos hombres, santos y perfectos, hermanos, no, lejísimos de eso. ¿Dios necesitaba de estos hombres? ¿Respuesta? No. Dios es Dios poderoso. ¿Lo necesitaba realmente? Ya entendió, ¿verdad, María? Va a ir a la pregunta mía, a lo mejor. Sí. Los usó porque Dios es bueno. Los llamó porque lo necesitaban ellos. Dios no los necesitaba. Dios no necesitó a Moisés para abrir el mar, ¿o sí? Pero quería que estuviera ahí como alguien que pudiera ser testimonio a los demás. Y así podemos ver cada una de estas historias y nos reflejamos durante todo este trimestre que Dios nos está llamando a nosotros a servir. En cualquier circunstancia, bajo cualquier motivo, a pesar de nuestros errores, quizás con algunas virtudes, quizás con muchos más desaciertos, pero el Señor nos está llamando a servir. Jesús, como el modelo a seguir, nos invita a servirle. Lean conmigo, por favor, Mateo 10:45, porque dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y en una primera reflexión, ¿merecía ser servido? Hijo de Dios. ¿Y vino para que le sirviéramos? No, vino Él para servir y convertirse en el ejemplo de muchos de sus seguidores que tendríamos que ser también servidores. Mateo 20:26 y 27, en una discusión que entre ellos se daba, entre los apóstoles, Jesús, entendiendo lo que había en sus corazones, dice en los versos previos, sabiendo que entre ellos estaban discutiendo quién sería el mayor entre ellos, les responde, entre vosotros no serás. ¿A qué se refería Jesús? Los hombres de este tiempo, la gente que no conoce a Dios, busca ser el mayor, busca quién puede tener el privilegio, quién puede estar por encima de nosotros. Entre ustedes no debe ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Permítanme hacer una reflexión aquí interesante. No sé si les llama la atención cómo lo dice Jesús. Fíjense la invitación. El que quiera hacerse grande entre vosotros. ¿Lo está permitiendo? ¿Sí lo está permitiendo? A ver. ¿Quieres estar por encima de los demás? No lo hagas a la manera que lo hacen allá afuera. Pero si ustedes quieren ser el grande aquí entre vosotros, yo les doy un camino para que lo sean. ¿Sí se entiende? Choca un poco porque nosotros decimos, no, Jesús no puede estarles invitando a esto porque es orgullo, porque es vanidad. Ok, es cierto, pero es algo dentro del ser humano. Siempre buscamos el reconocimiento, siempre necesitamos esa búsqueda, el que nuestro trabajo sea importante.
¿Quieres que tu trabajo sea importante? ¿Quieres sentirte bien en lo que estás haciendo? Incluso en este servicio delante de Dios, ahora se los plantea así. ¿Les gustaría que cuando Dios viera su servicio sonriera y dijera, ese es mi hijo? ¿Nos gustaría que fuera nuestro mejor servicio para Dios? Sí, yo les muestro ese camino. ¿Qué tienen que hacer? Ser el servidor de los demás. Verso 27. Y el que quiera ser el primero, se vale querer ser el primero entre vosotros. ¿Pero qué tiene que hacer? Es una contracultura, está volteando completamente los principios. Nosotros queremos ser el primero, entonces pisoteamos a los demás y nos ponemos a la cabeza. ¿Quieres ser el primero? Es correcto, estamos hechos para esa esencia de ser mejores todos los días. Nos mueve eso, qué bueno que queramos superarnos, pero la manera de superarnos en el reino de los cielos es al revés. En lugar de querer pisotear a los demás, ponte debajo y esa será la manera de poder hacerte el primero entre los demás. Y termina diciendo, entre vosotros será vuestro siervo. Permítanme continuar con esta misma reflexión en la siguiente diapositiva para decirles qué significa ser siervo. Juan 12:26 repite, ¿sabe? Quien quiera servirme, le voy a agregar yo, quien quiera ser mi siervo, debe. Vamos guardando eso en nuestra mente, ¿eh? Vamos a ver las características para hacernos siervos. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Seguirlo. ¿Y qué significa seguirlo en su pensamiento en este momento? ¿Qué es seguir a Jesús? Obedecerlo. ¿Qué sería seguir a Jesús? Buscarlo. ¿Qué sería seguir a Jesús? Conocerlo. ¿Quieres ser mi siervo? Conóceme, búscame, reconóceme, obedéceme. ¿Ok? Y donde yo esté, ahí estará mi siervo. ¿Vamos siguiendo? A quien me sirva, mi Padre lo honra. Aquí vamos, hermanos. El detalle de la palabra siervo ha sido un conflicto entre muchos eruditos durante mucho tiempo, porque la palabra que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se traduce por siervo, se diría en griego doulos. Pero ese término que se repite muchísimas veces en el Nuevo Testamento no significa siervo. La palabra en griego refiere más bien a esclavo que a siervo. Debió haberse traducido en la Biblia, el que quiera ser mi esclavo debe seguirme. ¿Quieres ser el primero? Conviértete en el esclavo de los demás. ¿Suena agradable? No suena agradable. ¿Por qué los traductores de la Biblia, habiendo 4 palabras griegas para referirse al servidor, utilizan una palabra que nunca se entiende como servidor, sino como esclavo? No rebujé con esto aquí. En el escrito original se puso doulos, que significa esclavo. Pero los traductores del Nuevo Testamento le pusieron siervo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la tradujeron en la época más o menos del siglo XVIII-XIX, cuando la esclavitud en Occidente había sido una esclavitud aberrante, había sido cruel, despiadada, inhumana. Y entonces ellos, al encontrarse la palabra esclavo, dijo, un lector de este tiempo se va a confundir con la palabra esclavo. Entonces, dije todo esto para decir, quizás la palabra siervo no está tan mal traducida, pero lo que deberíamos hacer es regresarnos para decir qué significó para Jesús, qué significó para el apóstol Pablo la palabra doulos cuando lo escribieron. Que era un esclavo en el tiempo de Jesús y en la cultura de Jesús. Era un siervo, pero no era un sirviente con derechos. Voy a poner un ejemplo. Una persona había entrado en una deuda profunda, no tenía manera de pagarlo, y entonces decía, ¿sabes qué? Yo me vendo como tu esclavo, ¿me compras? No tengo más que ofrecerte. Ya perdí mi casa, ya perdí mis tierras, ya perdí mi herencia, lo único que me queda es mi vida. Te la ofrezco para que tú me des un poco de dinero y dejarle de comer a mi familia, pero yo me voy para estar donde tú estés, para hacer lo que tú me digas. Soy tu esclavo.
me está salvando. ¿Se entendió? ¿Qué somos del Señor? No somos sus sirvientes, no somos sus servidores, no somos sus siervos, porque a veces ese término nos lleva a otro error. ¿Me van siguiendo? ¿Verdad? Nosotros a veces decimos, vengo a servirle al Señor como si le estuviera haciendo el favor a Dios. Soy el siervo de Dios, como si fuera un título importante. ¿Han escuchado? El predicador, el siervo. Que hasta le damos un tono así como si fuera de la nobleza. Yo estoy sirviendo aquí en la obra, hermano. Sí. No, yo soy su esclavo y voy a hacer lo que él me diga. No tenía nada. Perdí todo en mi vida y él me rescató. Aquí estoy, Señor. Yo voy a estar donde tú me digas. Ahora lean otra vez Juan 12. Quien quiera ser mi duelos, ¿quiere serlo? Sí, yo estoy en una circunstancia así. No, estoy desesperado. Ya no me puede salvar nadie. Pero tengo la oportunidad de elegir quién podría redimirme. Y entonces yo digo, ese amo es un malvado. Ese amo tiene la historia del pasado de que trata muy bien a sus esclavos. Voy a ir con él. Y entonces le voy a decir, aquí voy a ser tu esclavo. Perfórame la oreja, aquí no me voy a quedar por mi propia voluntad. Soy tu esclavo por mi decisión. Quien quiera ser mi duelos debe seguir. Estar donde yo esté. Y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. Llegaban esas personas importantes, y aquí estaba atrás de él para lo que necesitara. ¿Pero qué necesitan? ¿Qué le falta? Aquí estoy yo. A un ladito soy yo. Ese es el servicio que deberíamos estar prestos a hacer. Y a quien sirva, fíjense la declaración. Déjenme decirles qué está queriendo decir Jesús con esa parte. Un amo decía, necesito un duolus para que atienda a mis hijos. Y entonces, tú necesitas, ok, yo voy a pagar a tus deudores para que ahora tú seas mi esclavo y te voy a encargar a mis hijos. Si hacía bien su trabajo, era el hijo del patrón, era el hijo del amo el que estaba cuidando. Y entonces, si lo hace bien, mi padre lo honrará. ¿Entendemos? Ahora, ¿nosotros qué somos, hermanos? ¿Siervos del Señor? ¿Nos ha llamado a servirle? ¿Para qué? Para cuidar a sus hijos. Para atender a sus hijos. A los más desvalidos. A los más necesitados. ¿Estamos listos? Si lo hacemos bien, nuestro Padre, el Padre de ellos, de los necesitados. ¿Qué es duolos? Perdón, no leí esa partecita. Por favor. Mal traducido la palabra siervo. Pero si lo entendemos como esclavo, tendríamos que decir, estamos obligados y no invitados a servir. ¿Se entiende la diferencia, hermanos? A veces decimos, hermano, ¿quieres servir? Mire, vamos a ir a entregar. Y es que no tengo tiempo. Si quiero servirle mucho a Dios, ¿verdad? Pero mañana tengo un compromiso. Pero sabes que como que no me nace muy bien, pero mejor yo quiero hacer otra cosa porque eso, como que eso no es para mí. Como que yo no tengo ese don. ¿Podría decir es un esclavo? Lo que quieras, Señor, cuando quieras, donde quieras y como tú quieras. Yo soy tu esclavo. No tenía nada y tú me rescatas. Tú le diste vida a mi familia cuando yo no podía ni rescatar. Así que si me pides que vaya, aquí voy a estar. Y si me pides que sea a la hora que sea, aquí voy a estar. El esclavo pertenece al amo. El siervo decide si lo quiere servir o no. En esa idea a veces decimos, bueno, pues entonces yo quiero servir a Dios, pero de esta manera. Y si nosotros nos conceptualizamos como esclavo, diríamos, Señor, mi vida te pertenece a ti. El esclavo estará siempre a disposición. Hacerse esclavo es cambiar nuestra propia definición. ¿Están de acuerdo? Si nos volteamos a ver como esclavos, tendríamos que cambiar nuestro autoconcepto. El cristianismo moderno va en contra de esto.
no enseña este mensaje. El cristianismo moderno pone al cristiano como el hijo del papi. Y ora y pídele todo a Dios y Dios tiene que cumplírtelo porque tú eres su hijo. No, Dios es tan bueno que siendo esclavos nos llama a sus hijos. Pero primero soy su esclavo. Porque no nací de su esencia. El único que nació de su esencia es Cristo Jesús. Amén. El Señor me adoptó. Pero primero yo me conceptualizo como su siervo. Aquí estoy, Señor, para servir. Y todavía me llama hijo. Ser esclavo es golpear precisamente nuestro orgullo y nuestra vanidad. Cuando el Señor nos llama y nos dice, ¿quieres ser el primero? Vence tu orgullo, quiebra tu vanidad, destruye tu autoconcepto. Si te pones como siervo del Señor, te va a levantar. ¿Qué hizo con Jesús, hermanos? ¿Recuerdan Filipenses? El que siendo forma de Dios y que no quiso seguir siendo igual a Dios, se anonadó. Díganme qué significa la palabra anonadó. Se hizo nada. Jesús, el Hijo de Dios. Y tomó forma de siervo, esclavo. Y en su condición de hombre fue llevado a la cruz, a donde morían los malhechores. O sea, la caída de Jesús fue hasta lo más bajo. Por eso es que Dios le levantó y le puso por sobre todo. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Y nosotros, hermanos? ¿No estamos dispuestos a descender para servir a nuestros hermanos en necesidad? ¿No somos capaces de anonadarnos? Hay mucho orgullo, hay mucha vanidad en nuestra vida. No queremos ensuciarnos las manos, no queremos remangarnos las manos para servirle a los otros. Jesús entregó su vida, su cuerpo, para servirnos. Y nosotros muchas veces distamos porque quizás el otro no se merece que yo pueda servir. ¿Cómo debemos de servir según el llamado de Dios? Efesios capítulo 6, verso 7, dice, servir de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Jesús lo dijo de otra manera mucho más bonita y dice, cualquiera pues que entregare un vaso de agua fresca al sediento, cualquiera que fuere a visitar al enfermo, al necesitado, al preso en su condición, es como si lo hubiera hecho a mí. Así que, ¿cómo debemos de servir, hermanos? Como si estuviéramos sirviendo a Cristo. Él es el que está en la mesa, Él es el que está en la calle, Él es el que está en la necesidad. Ahí está el Señor. Vayamos y sirvamos a los demás como si fuera Cristo mismo. Como al Señor, entonces puntualicemos. ¿Cómo debe ser nuestro servicio? Hagamos lo que hagamos, hermanos. ¿Cómo debe ser nuestro servicio? De la mejor manera posible, porque al que le estamos sirviendo es al Señor. Si no te lo agradecen, si no te lo reconocen, si la gente te critica, el Señor no. El Señor está contento con lo que tú hagas, porque lo haces para el sí. Pero a veces nos restringe el decir, no, pues es que de todas maneras nunca agradecen, de todas maneras siempre hablan mal de mí, de todas maneras nunca se dan cuenta de todo lo que yo estoy haciendo porque mi trabajo es muy bueno, pero nadie. No, dejemos esa parte. No sirvamos como a los hombres, sirvamos al Señor. Y terminando nuestro servicio con la satisfacción de haberlo hecho de la mejor manera, doblemos nuestra rodilla y digamos, gracias Señor por tenerme por digno de servirte a ti. Con alegría, siendo conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros. Y finalmente, hagámoslo, hermanos, con humildad. Que nuestro servicio esté cargado de humildad. Llevamos entonces, ¿qué es siervo? ¿Cómo debemos de servir? Ahora contestémonos, ¿por qué es necesario servir? ¿Por qué, hermanos? Pudiendo Dios hacerlo, nos llama a nosotros. Con respecto a la evangelización, la pregunta es, ¿necesitará el Señor portavoces? El Señor no lo necesita, porque si tú no hablaras, las piedras hablarían.
Y entonces es una invitación a hacerlo. ¿Por qué servimos, hermanos? Porque los que necesitamos servirles somos nosotros. Lo que dice Hebreos 6:10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Por qué es necesario servir? Porque servir es la muestra más clara de mí. En esto conocerán que son mis discípulos, ¿en qué? En que se aman los unos a los otros. ¿Y cómo se va a mostrar el amor? Pues a través del servicio. ¿Y el servicio es fácil? Creo que no. Pero ese es el momento en el cual superamos y entonces amamos al otro sirviendo. Al que nos ama, al que no nos ama y aún a nuestro enemigo. Esos son los caminos que el Señor nos presenta, ¿o no? Esos son los escalones que Dios nos presenta. Entonces mi servicio va a ser a ti que te amo, mi hermano, aquí en la iglesia. Y tú, lo que necesites, tú sabes que cuentas conmigo. Y allá afuera, a mi hermano, que a lo mejor no sé cómo voy a reaccionar, aquí está mi servicio porque es como para el Señor. Y a ti que sé que me ves con ojos de desagrado y a ti que me ves como si fuera un enemigo, más aún voy a mostrar el amor a través del servicio y lo que necesites, yo lo voy a hacer. Finalmente, debemos, servir a Dios para el prójimo. Les tengo una reflexión. Juan, en su epístola, primera de Juan capítulo 4, dice esto con respecto al amor. ¿Cómo podemos nosotros decir que amamos a Dios, al cual no hemos visto, si no amamos a nuestros hermanos, a los que vemos? ¿Se los cambio? Hemos sido llamados para servir a Dios. ¿Nos gusta? ¿Queremos servirle a Dios, hermanos? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Vaya a servirle a su hermano, ¿no? Porque a Dios no lo ven. Porque Dios no necesita de usted. Porque Dios le puede pagar con muchas bendiciones. ¡Qué chiste! Ahí sirva al hermano, al que sí ve, al que no puede retribuirle, al que es difícil servirle, al que no le va a reconocer. Y es la manera en la cual nosotros podremos servir a Dios cuando servimos al prójimo. Segunda, dice Santiago en su epístola, yo tengo fe, tú tienes obras, ¿ves? Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. ¿Qué es lo que nos invita el Señor a tener para tener la salvación, hermanos? A creer, a tener fe. ¿Cómo mostramos esa fe? ¿Cómo puedo decir que le creo? Pues haciendo lo que Él me dice, siendo su siervo. Y a través de mi servicio a los demás, yo voy a mostrar mi fe. La fe sin servicio no es fe. Y por último, debemos ser oidores de la palabra solamente. ¿Qué obras de servicio vamos a hacer? Bueno, las que estén a nuestro alcance. Porque al hacerlo, nosotros reconocemos que estamos realmente entendiendo la palabra. Cumplimos. Última de las preguntas, hermanos. ¿Para qué servimos? Ay, perdón. Ay, no. Voy a agregar una situación que no quise profundizar en el anterior porque ¿por qué servimos? Porque nosotros lo necesitamos. Ahora, ¿para qué servimos? Mateo 5:16. Jesús en el Sermón del Monte, hablando de vosotros sois la sal y la luz de la tierra, termina diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y puse con negritas, díganmelo con voz alta, Para que vean vuestras buenas obras. para que vean vuestras buenas obras. ¿Para qué el Señor nos ha llamado a su servicio? Para que los demás vean tus buenas obras. Y entonces, Glorifiquen. interesante, comprometedor. Sí. Si los demás ven tus obras de servicio, quizás le crean a Dios. Te lo voy a decir en el término negativo. Si los demás ven tus malas obras, quizás eso sea el tropiezo para que la gente crea. Pero si la gente te viera hacerlo, con humildad, con gratitud, con sonrisa, al que no te quiere, y tú sirves todo el día, la gente va a decir, bueno, pues ¿por qué siempre andas sirviendo con una sonrisa?
Quizás porque su amo es un buen amo. No tengo nada. ¿Quién quiero que salve mi vida? Quizás el amo de él. Porque se ve que en su necesidad de servicio, él vive feliz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que cuando te vean servir, con entusiasmo, con dedicación, con esfuerzo, con alegría, con el deseo de hacer las cosas de la mejor manera, la gente diga, yo quiero entender lo que está pasando ahí. Y entonces la gente glorifique a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Para qué servimos, hermanos? Porque las buenas obras de amor dan testimonio de lo que Él ha hecho por nosotros. Díganme fuerte. Amén. ¿Lo haremos? Para alcanzar para Cristo. Si nosotros le servimos, decía el Señor, si tú pones un pedazo de pan en el ambiente, quizás después puedas hablarle del Evangelio. Pero si vas a hablarle del Evangelio y no suples su necesidad, entonces ¿qué Evangelio? ¿De qué Evangelio estamos hablando? Nuestro servicio puede abrir puertas para que la gente sea alcanzada por el Señor. Y también, hermanos, para ser imitadores de nuestro Maestro, que fue el primero en hacerse esclavo para salvar. Terminemos. El servicio es una disciplina. Reflexionen en esto. Hagamos clic una por una. ¿Verdad que no? Nadie ha dicho que sea fácil. Nadie ha dicho que levantarse a correr a las 5 de la mañana sea sencillo. Pero el que lo hace y lo hace con una disciplina, ¿se va habituando a él? ¿Sí o no? O sea, aquí está Andrés y Ari, que se levantan muy temprano y su reloj biológico ya el siguiente día nos levanta. Servir es una disciplina. ¿Es fácil? Y los primeros días va a ser más difícil. Y al tercer día nos cansamos. Y si dejamos de ir cuando ya lo hiciste y dejaste de hacerlo, va a ser más difícil retomarlo. Pero cuando lo hagamos habitualmente, cuando lo hagamos parte de nuestras vidas, cuando lo hagamos costumbre, cuando seamos disciplinados en el servicio, entonces se va a convertir en parte de nosotros. Requiere constancia y dedicación. Necesita una agenda, hermanos. Si no, no lo vamos a hacer. ¿Qué me toca hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿A qué hora lo voy a hacer? Voy a palomear en mi agenda del día de hoy si sí puse en práctica el servicio. Constancia, dedicación, disciplina. Debemos mantener la motivación adecuada. ¿También tiene razón esto, hermanos? ¿O no? La dieta. ¿Es una disciplina? Sí. ¿Es fácil? ¿Requiere dedicación y constancia? Sí. ¿Debemos mantener la motivación adecuada? ¿Cuál es su motivación adecuada? Quiero verme, no, quiero tener una vida saludable. Si esa es la motivación adecuada, entonces voy a ir regulando un poco. ¿Para qué servimos, hermanos? Para hacernos más a Cristo. No es una motivación suficiente. Para decirle al Señor, gracias por las muchas cosas que has hecho por mí. No merece la pena para levantarnos un poco más temprano al día siguiente. Para vencer nuestras dudas de si yo puedo ir y ensuciarme un poco las manos al orfanato y con el asilo de ancianos y con la gente que está en la calle. Y no puedo hacerlo. ¿Cuál es la motivación? ¿Que los demás me vean y me aplaudan? No. La motivación es decir, Señor, donde tú estés, ahí voy a estar. Donde tú necesites, ahí voy a estar yo para hacer la parte que me corresponde. Tenemos, porque es disciplina, que ir aprendiendo. ¿Alguien sabe servir, hermanos? Sí, quizás. Pero necesita saber cómo hacerle para el día de mañana y para ir acomodando más las cosas. Nadie puede decir que ya lo sabe todo. A lo mejor yo no sé, nunca lo he hecho. Hay más posibilidades, hay más campo de acción para empezar a servir. Cada quien con sus dones y cada quien con sus posibilidades. Fue durante mucho tiempo el texto favorito de Raúl, según entiendo. Gálatas 6:9, leando conmigo. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos.
Fíjense cómo está incluida aquí el término disciplina. En dos momentos. No nos cansemos. ¿Cansa, hermanos? Sí. El apóstol Pablo sabe que esto es cansado, que esto es carga, que esto es dolor. Y entonces nos insta, cuando te sientas desanimado, cuando tengas que los brazos caen, no, ¿qué caso tiene? No, nadie lo entiende. No te canses de hacer bien. Y luego lo reafirma en la parte final diciendo, si no desmayemos. Es tan extenuante, es tan dura la obra que pudiéramos desmayar. Siempre está el riesgo de caer. No te canses de hacer el bien. Y luego la parte intermedia, que a su tiempo cosecharemos. ¿Qué frutos vamos a cosechar si hacemos la obra de servicio? ¿Qué frutos vamos a cosechar? Amor, gozo, paz, tolerancia, paciencia, benignidad, bondad, fe. Porque el Señor en el servicio nos está llamando a transformar nuestras vidas para parecernos más a Cristo. Y esa es la última de las ciegas. No te canses de hacer el bien, que al final quizás el Señor termine su obra en ti si no te desmayes. Es una disciplina que rinde frutos, hermanos. Vamos a repasarlas. ¿Están de acuerdo con la primera? Cuando sirves realmente, es el mejor camino para que podamos ser humildes. Pero ¿cómo si yo soy el don, el señor, el ingeniero, el doctor, el arquitecto? ¿Cómo voy aquí? No eres nada, mi hermano. Eres tan solo un esclavo del Señor. ¿Qué puedo perder? ¿Quién soy? ¿Te compares con los demás? Yo te invito, comparte con el Señor. Y estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Nos hace humildes. Nos da la satisfacción de ser parte de la obra de Dios. En algunas ocasiones he dicho esto que me gusta. Quizás usted, teniendo a un hijo pequeño, le llama mucho la atención, le agrada, llena su corazón, cuando el pequeño le dice, papi, te ayudo. Y uno menea la cabeza y dice, va a ser una labor doblemente difícil. Pero le dice, no, quítate, no estoy para un lado, tú no sabes. ¿Qué hace usted como papá? Sí. Sí, a ver, deténme esto, a ver, pon esto, tráeme la llave de 2/3. Que no sé, hermano, pero no es testimonio. Mis hermanos se ríen, no ya sé a qué testimonio me refiero con mi padre. No, pintamos, aquí está tu brochita. Muchos le han comprado su palita al niño, ¿ah? Y su rastrillito, y no hace nada. Bate más, tira más pintura por donde está y el papá va a suplir todos los lugares que dejó huecos. Y lo hace con gusto, pero está contento de que su hijo esté ahí con él. Cambio a la tristeza. Mi hijo, ¿me ayudas? Sí, papá, ahí voy. Mi hijo, ¿vienes? Sí, 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 sí. Ya, ahí voy. Oh, pintar. O lo que quieras. Pero no estás. Pero no lo haces. Y entonces el padre está con su corazón roto porque dice, ¿cómo me gustaría que mi hijo estuviera aquí? ¿Otro testimonio? No, no le voy a decir nada a mi hijo porque pobrecito, trae mucho trabajo, muchas tareas. Y yo voy a seguir aquí haciendo trabajo. Y a veces pasa el tiempo y dice, ¿por qué no invité a mi hijo? Hace unos días un amigo me dijo, me gusta tanto la mecánica y me puede no haberles enseñado a mis hijos esto, por no molestarlos. Yo sé que les haría tanta falta haber aprendido lo que yo sé, pero no quisieron andar aquí conmigo. ¿Se entiende todo lo que quiero decir, hermanos? Con esto, el Señor nos está llamando a su obra porque lo necesita. No, ¿qué le podemos dar a un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?
solamente la alegría de saber que sus hijos están ahí donde Él está, queriendo hacer la parte que le corresponde, con sencillez, con humildad, sabiendo que no podemos hacerlo, pero confiamos en el Padre que lo hace y que suple todas nuestras cosas. Es una disciplina que rinde frutos porque aprendemos de Jesús. Podemos ser parte de esta obra, sí, pero sabiendo que al que seguimos está Jesús, que es el siervo de siervos, porque antes de ser el rey de reyes y el señor de señores, se convirtió en el siervo de los demás. ¿Les gusta esa parte, hermanos? Fíjense, el fruto que rinde el servicio es la mejor alabanza, es la mejor forma de glorificar a Dios, porque dice Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Tu forma de servir a Dios, bien pensada, bien razonada, no es aquí cantándonos. Disculpen. Esta es una manera de celebrar al Señor. Venimos a celebrarlo, pero ¿qué tanto le podemos servir? Ese que toca el bajo de hoy. El servicio que le damos a Dios, el Señor dice, les dispenso, les perdono ese servicio que nos dieron hoy. Pero Señor, aquí estoy, con el hambriento y con el necesitado y con el pobre y con el que sufre y con el que requiere un tiempo para estar sentado y platicar con Él. Esa es mi forma de servirle, así glorifico a mi Dios con nuestros cuerpos, con nuestro tiempo, con nuestra inteligencia, con nuestras capacidades, con nuestros dones, con todo lo que el Señor nos ha dado y yo lo pongo al servicio de los demás, porque servir a los demás es servirle a Dios. Amén. Damos un correcto testimonio. Creo que esa es la parte que más agradó en toda la predicación por la imagen que vi en ustedes. Sé que si sirvo, puedo traer un buen testimonio a los demás y quizás a través de eso la gente conozca a ese Dios que ha salvado mi vida. Último consejo, hermanos. En este mismo contexto de Gálatas, en Gálatas capítulo 6, el verso siguiente al verso 9 repitan: no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y fíjense lo que dice el verso 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Díganlo otra vez. Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Último consejo, especialmente. ¿Están listos? Fíjense qué bueno es Dios. Y permítanme terminar con esto. Nos llama a un experimento maravilloso que se llama la familia primero. Sirva en su familia. Sírvale a sus hijos, sírvale a su esposo, a su esposa, sírvale a sus padres, a sus tíos, a sus primos. Ahorita está pensando usted, ¿quién está en necesidad? Quiero servir. Y luego nos invita a un experimento todavía más grande que es la familia de Dios. ¿Estamos atentos de las necesidades de nuestros hermanos? ¿Sabemos qué está pasando con ellos? Sirvámonos entre nosotros. En especial a los de la familia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nos amamos, porque nos entendemos, porque es la misma historia la que compartimos. Y cuando disciplina, cuando nos ejercitemos, cuando ya nos salga de forma natural, entonces, échale más peso a la barra, ¿no? Ponle más al reloj para correr más distancia. ¿Cuál va a ser la siguiente? La cuadra, mi trabajo, alrededores. Siempre que tengamos la oportunidad. Hay una historia en una iglesia europea, donde después de la Segunda Guerra, por alguna situación, una imagen de un Cristo fue recuperada de entre los escombros y tenía sus manos, sus brazos mutilados. Y entonces cuando levantaron la imagen del Cristo sin brazos, los hombres del pueblo dijeron: tenemos que contratar a alguien, algún artesano, algún maestro de arte, para que venga y restaure los brazos. Y entonces muchos se juntaron y le dijeron: no, dejen a Cristo así, porque esa será la imagen de que sus brazos deben estar suplidos por todos nosotros. El Señor no tiene brazos para llegar.
Tú eres sus brazos, tú eres sus pies, tú eres su mano, tú eres su corazón. La forma en la que el Señor llegará a los demás es a través nuestra. Y será a través de un servicio disciplinado de nosotros que nos reconocemos como esclavos del Señor para vivir en libertad. Dios te bendiga. Amén.